La Joven FM. Todos los éxitos. Hit Radio. Уважаемые граждане России, мое обращение к вам связано с той ситуацией. Deutschland haben heute die einzigartige Chance, den Menschen Europas und der Welt zu zeigen. Hables el idioma que hables, escucha todos los viernes La Torre de Babel con Fran Hernández. La Joven FM. Sin límites. Todo música. Radio. Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a este viernes ya en esas puertas del fin de semana. Para muchos ya habrán cruzado esa puerta, a nosotros nos queda nada, este momentito de estar con ustedes, pero claro, nosotros lo pasamos también, que el fin de semana se nos pasa de largo pensando que están todos ustedes ahí escuchándonos. Que es nuestro deseo, que no nos falte ninguno, que estén todos ahí, que sean buenos, que nos hagan caso como siempre le decimos y sobre todo, pues eso, esperemos que no nos falte ninguno. Hoy vamos a hablar sobre violencia de género y la orden de protección a víctimas de violencia. Juan José García de Alcaraz Vázquez, abogado como cada semana enfrente nuestro. Juan José, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, gracias por invitarme nuevamente a tu programa. ¿Te oyes bien? Tienes que darle volumen ahí porque ahí, ahora sí, ¿no? Ahora sí, pero oigo eco. Oye, es eco. Sí. Bueno, no te preocupes. Ese es el eco de las voces que nos dejó Teresa Sí. Porque la semana pasada. Sí, Violencia sí. de género y orden de protección a víctimas de violencia. De violencia de género. Adelante, cuando tú quieras. Bueno, por violencia de género nos referimos al conjunto de agresiones que sufre la mujer por su condición de mujer. Y a todos esos condicionantes socioculturales en su relación con el hombre. Básicamente, cuando la ley se refiere a la violencia de género, se refiere al tipo de violencia que sufren las mujeres en el ámbito de la relación de pareja. Digamos que la violencia que sufren las mujeres se puede producir en el ámbito laboral, se podría producir en el ámbito doméstico o en el ámbito incluso social, pero en concreto y es más específicamente la violencia de género es el tipo de violencia que sufren las mujeres en el seno de las relaciones de pareja. ¿Y la violencia de hombre, cómo la definiríamos? ¿Cómo se llama La violencia de hombre, digamos, se protege mediante los mecanismos ordinarios del Código Penal. Es decir, no hay una ley que proteja al hombre, en especial por no considerarse que exista una violencia estructural o que hayan unos condicionantes socioculturales respecto de la mujer, en el mismo sentido. ¿Y tú como abogado qué piensas? ¿Debería haber también la misma protección al hombre que a la mujer? Digo, porque si, claro, si estamos peleando por esa igualdad de género, de sexo, etcétera. Bueno, yo pienso que la violencia de género es una cuestión estructural, cultural. Es evidente que existe en la sociedad y es evidente que deben haber mecanismos que protejan a las víctimas de violencia de género, pues un tipo de violencia que se produce en el ámbito de las relaciones de pareja, como he indicado, que es un corolario de la violencia machista, digamos, una extensión de la propia violencia machista o de dominación machista en el seno de la relación de pareja. Es decir, el uso de la fuerza bruta, me imagino, frente a la mujer, esa fuerza muscular que tiene el hombre. Puede ser la fuerza bruta, puede ser la subyugación, el trato degradante puede producirse pues mediante fuerza bruta o mediante, digamos, un trato degradante de tipo psíquico, o sea, un trato degradante que produzca un menoscabo psíquico en la víctima, es decir, lo que sería que te estén insultando, te estén menoscabando tu autoestima en el seno de la relación de pareja. Fíjate, Juan José, que esta semana me han pasado un vídeo grabado por un vecino desde un cuarto piso, en el que se ve una pareja discutiendo y en un momento de discusión, pero muy distanciado, es decir, prácticamente el hombre no entraba en ese juego de discusión. La mujer, con que el hombre no le hacía caso ni entraba en ese juego, se va a una farola y empieza a darse cabezazos con la misma manera, empieza a llamar a la policía,
Pero todo esto se está oyendo, es decir, policía, por favor, vengan porque me está dando cabezazo contra una farola. Sí. Y se está viendo que no hay... Ante esta situación, el juez... Hombre, es evidente que si se inflige la propia víctima las lesiones Sí, no, sí. y se golpea contra una farola en presencia de testigos y luego va y lo denuncia, pues podría pechar con las consecuencias de sus actos. Porque tengas en cuenta que hay un delito que es el delito de denuncia falsa. Y Claro, aparte de existir otro delito, por ejemplo, el de falso testimonio. En este caso, por ejemplo, si tú fueras citado a un juicio oral y tú prestas falso testimonio, eso es un delito. Y en el caso de la víctima, si denunciase falsamente unos hechos, también podría considerarse un delito. ¿Admitiría un juez a trámite como prueba este vídeo grabado por un vecino con un teléfono móvil? Como prueba de que realmente no ha existido esa agresión que ha sido ella, que se ha infligido ese daño físico. Sí se podría admitir. De hecho, se admiten diversos medios de prueba. Sí, podría admitirse, sí. Como a veces hemos escuchado, no se admite a trámite la prueba de un móvil porque la persona estaba grabado. Si se hace el cotejo de los mensajes, es una prueba admitida en derecho. El cotejo, es decir, mediante el letrado de la Administración de Justicia, se comprueba que esos mensajes vienen de ese teléfono y se comprueba la autenticidad de los mismos. Lo mismo que, por ejemplo, cualquier medio de reproducción de imágenes o que se contenga en soporte digital puede ser un medio de prueba. Que se puede aportar, evidentemente, durante la instrucción de cualquier causa penal. Y luego se debe reproducir el día del juicio para tener efectos legales, es decir, porque ninguna prueba que no se haya reproducido válidamente en el plenario, es decir, en el juicio, puede ser admitida, tener fuerza para que se condene a alguien. Porque todas las pruebas se tienen que practicar en el día del juicio, todas. Claro, bueno, yo me imagino que el que graba un vídeo así, si cuando viene la policía, que yo he grabado y no es así, sí. Sería lo normal, ¿no? Que se admitiera esta prueba. No, que el que ha grabado dijese a la policía, oiga, yo soy el del tercero y he grabado este vídeo, mírenlo ustedes, es decir, sería lo normal. Otra cosa es que la gente diga, yo no quiero entrar en esos líos porque no me van a llamar a juicio. El problema es que no exista ninguna prueba de la simulación y que el juez admita trámite y curse la denuncia. Claro. Y que como consecuencia de estos hechos resulte que a una persona la han retenido, no retenido, sino detenido y ingresado en el calabozo policial esa noche, con la estigmatización que ello supone. Sobre todo cuando sabes que eres inocente. Sí, pero seamos francos, o sea, los casos así son los menos. Son los menos. Sí. Afortunadamente, sí, ¿no, Juan sí, José? Sí, afortunadamente sí. Se dice, y hemos oído hablar muchas veces de esa indefensión de la mujer. La mujer parece que cuando llega allí por violencia de género parece que no se le cree en un primer paso, parece que es que no está convencido, que no está, que no es... Bueno, ¿Cuándo se considera violencia de género? ¿Dónde empieza la violencia de género? ¿En un insulto? ¿En un empujón? Bueno, vamos a ver. Es que la tipología de los delitos de violencia de género es diversa, ¿no? Entonces podemos tener, por ejemplo, el delito del maltrato de obra, puede ser un maltrato físico o psíquico puntual, ¿vale? Puntual. O puede ser un maltrato físico o psíquico habitual. Entonces, estos serían los dos tipos delictivos que regularían este tipo de conductas. Si tuviéramos un informe de lesiones grave, es decir, una primera asistencia y unas lesiones médicas, podría ser un delito de lesiones también, estos hechos constitutivos de un delito de lesiones, o incluso de unas amenazas. Depende de cómo se ve, la tipología penal es bastante plural. Hay diferentes tipos que regulan diferentes comportamientos típicos. En este caso, pues habría que ver esta conducta, cuál de estos delitos se le aplicaría. Claro, para explicarlo de forma llana y entendible. Aquí vemos que hay algo muy objetivo, que son los daños que pueda presentar la víctima, pero claro, hay veces que ese maltrato se traduce en psicológico, es decir, cuando el maltratador pues bueno, intenta anular la voluntad de la persona, es inútil, eres idiota, no sabes hacer esto, no sabes lo otro, claro. ¿Cómo prueba la víctima de que esto es el desarrollo del curso de 1 año, 2 años y que no puede más?
Claro, ¿cómo demuestra? Porque esto podríamos hablar de violencia de género también. Es que tengas en cuenta que se exige por parte de los jueces de violencia de género una vis, decimos, un carácter psicológico. Es decir, de entender a la persona que está declarando, entender realmente su problemática, ¿vale? Muy, muy importante. Es decir, porque claro, cuando una mujer denuncia haber sido maltratada es porque está harta de esta situación, ¿eh? Es una situación límite y la única salida que tiene es acudir a la policía o a interponer una denuncia y pedir una orden de alejamiento respecto a esta persona, ¿eh? Claro, pero si no hay daños físicos que pueda demostrar que realmente aquello se ha producido, claro, los daños psicológicos es algo muy subjetivo. Bueno, claro, los daños psicológicos, ¿cómo se prueban? Pues evidentemente usted sigue un tratamiento por un trastorno depresivo o por un trastorno postraumático, eso objetivaría, dicho de otro modo, se documentaría un problema el cual no tenemos pruebas, que se trata de objetivar y con esas pruebas pues ya se podría, digamos, acreditar que esa persona está sufriendo un padecimiento psíquico, ¿eh? Claro, pero hasta que se llega a dar ese paso de visitar a un médico y decir no puedo más, igual la persona ya se encuentra hundida dentro de un estado emocional de depresión y psicológico, sí. Es difícil de salir, pero tampoco puede demostrar porque es su palabra contra la otra, es decir, sí. Es muy complicado y puede ser muy peligroso porque además puede ser pues una forma de violencia de género muy del siglo XXI, es decir, no te voy a dejar marca, no te voy a pegar, sí. Pero a veces lo psicológico hace más daño que un guantazo. Bueno, pero está contemplado penalmente, como he dicho, es tanto el menoscabo físico como psíquico, es decir, puede ser una agresión física o una agresión psíquica, ¿eh? Claro. En ambos casos está penado por el Código Penal este comportamiento. Claro, sí, y lo que distingue el artículo, bueno, no vamos a entrar en artículos, o sea, lo que distingue un artículo del otro es si hay habitualidad, es decir, claro. Es un comportamiento habitual, en este caso, evidentemente, la pena es superior, ¿no? Por ejemplo, si es el maltrato de obra, que es puntual, está castigado con una pena de prisión de 6 meses a 1 año y trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días, ¿vale? Sin embargo, si se trata de un maltrato habitual, estamos hablando de una pena que va de 6 meses a 3 años. Nótese que ya se incrementa la pena. Y si el delito se comete en presencia de menores, se aplica siempre, digamos, en su límite superior. Claro. Por explicarlo de este modo. Sí. Entonces, claro, lo que tienen las víctimas de violencia de género en España es la posibilidad de acudir o a la policía o acudir a los servicios sociales y denunciar los hechos por los que están pasando estas personas. Y entonces, en ese preciso momento se pondrá la maquinaria en marcha para protegerlas, ¿eh? Se celebrará una comparecencia en el juzgado de guardia, ¿eh? y en esa comparecencia irá el Ministerio Fiscal, irá el abogado de esta persona, que además se le reconocerá dicho abogado, aunque independientemente de los recursos económicos que tenga, tiene derecho a un abogado de oficio, ¿eh? Y va a poder, evidentemente, se van a defender sus derechos, ¿eh? En esta vista que se va a celebrar para determinar si efectivamente hay una situación de peligro o no para esta persona, ¿eh? Que es una situación de riesgo, ¿no? Claro. Ahí es cuando se aplica pues esa... Bueno, ahí se aplicaría, si hay una situación de riesgo, contra la integridad física de esta persona, que de que se le pueda atacar o de que se le puedan afectar su integridad física, pues el juez podrá adoptar una orden que puede consistir en que no se acerque a esta persona, que no se pueda comunicar o incluso que no pueda residir esta persona en determinados lugares. Claro. Esto sería el contenido de la orden de alejamiento. Esa orden de alejamiento. Orden integral de protección que se podría pedir. Que ahora hablaremos. Yo no sé si la pregunta que te voy a hacer te corresponde contestarla a ti o a un psiquiatra o a un psicólogo. Pero como abogado, si te has encontrado en algún caso, ¿suele ser reincidente el maltratador? El machista maltratador. No sé si hay casos en los cuales hay reincidencia. Extrapolar estos casos a nivel general no creo que sea significativo. Dicho de otro modo, sí que hay reincidentes, pero no considero que sean desde mi punto de vista, de los casos que yo he tenido,
he tenido algunos reincidentes, pero han sido los menos, digámoslo así. Bueno, mejor. Celebramos que así sea. Vamos a hablar sobre la orden de protección a víctimas de violencia. Juanjo, esa orden de protección. Bueno, es una orden que, como su nombre indica, lo que busca es proteger a la víctima de un trato, digamos, degradante o, digamos, de violencia de género. Esta persona puede dirigirse, pues, a través de los servicios sociales, incluso ante la comisaría más cercana, a denunciar los hechos por los que está pasando, y en este momento determinado pues ya tendrá derecho a la protección que le otorga el ordenamiento jurídico como víctima de violencia de género. Se le designará una psicóloga para evitar la victimización secundaria de esta persona, incluso se le designará un abogado que, como he dicho, es un abogado que tiene derecho a él, aunque independientemente de sus recursos, que entonces se verá respaldada durante todo el procedimiento judicial. Claro. Y entonces lo que se consigue con esta orden, si hay una situación de riesgo, como digo, es, pues evidentemente, proteger a esta persona de que se le pueda, digamos, atacar o evidentemente, imagínate, ¿no? Herir o que le pase cualquier cosa, así de claro. Su propia vida. Sí. ¿Qué pasa cuando el maltratador se salta esa orden de protección? Mira, esto es un delito. O la orden de alejamiento. Sí, o sea, yo explico. La orden de alejamiento hay que distinguir. Puede ser una orden que se adopte como medida cautelar, que ahora voy a decir lo que quiere decir. Es decir, una persona denuncia unos hechos, ¿no? En este caso, una mujer maltratada, ¿no? Se le tomará declaración en la guardia, en el juzgado de violencia de género que corresponda a ese día, al que corresponde siempre en el partido judicial o en el municipio donde esté, irá ahí, le tomarán declaración, ¿vale? Y si hay una situación de riesgo, ¿vale? El fiscal pedirá que se adopte una orden de protección, es lo que estamos diciendo ahora. Entonces, la pregunta, ¿cuál era? Perdón. Si el maltratador tiene una orden de alejamiento, incumple esa orden de alejamiento, se acerca, por ejemplo, son 5 kilómetros, 500 metros... Vale, esto es un delito de quebrantamiento de medida o condena, es un delito. Es decir, y además esta persona es blanco y en botella, o sea, la policía, ten en cuenta que hay un registro de órdenes de alejamiento, y la policía tiende a estar pendiente de que estas personas cumplan, o sea, que muchos de ellos, como dices, la reincidencia a veces no es reincidencia porque es por quebrantamiento. Vale, pero a veces puede ser que si víctima y maltratador viven en un mismo municipio, y yo sé que tengo un radio donde no me puedo acercar, y por circunstancias X coincidimos, ¿qué puede pasar? Esto, me he encontrado casos incluso que vivían en el mismo barrio. Claro, ¿qué pasa aquí? Y claro, la persona favorecida por la orden, digamos, vive en el piso primero y el otro vive a menos de 100 metros. Claro, se le obliga, en cierto modo, a cambiar de lugar de residencia. Si bien la doctrina jurisprudencial mayoritaria lo que dice es que siempre y cuando no haya un dolo de acercarse, ¿vale?, a la víctima, no, digamos que no se estaría cometiendo un delito de quebrantamiento. Pero esto no es pacífico, O sea, yo lo que aconsejo a mis clientes es que no permanezcan nunca dentro del radio de la orden de protección. Sí, pero claro, porque es que está en una situación de facto que se está jugando que la policía le pueda detener. Claro, pero fíjate tú, por ejemplo, yo vivo aquí en San Cugat, donde tenemos los estudios. Sí. Tú vives en Tarrasa, que es a 12 kilómetros de aquí, lo digo para que el oyente se ponga en situación. Sí. Y tú y yo el sábado por la mañana nos vamos a comprar a un centro comercial que está, por ejemplo, aquí en San Quirze, que está en un punto medio, y coincidimos allí. Sí, sí. Claro, yo cómo sé que tú vas a ir allí y no vas a ir a otro centro. Sí, no, pero es que incluso en ese caso, como la orden implica la prohibición de acercarse a la otra persona, tienes la obligación de alejarte. O sea, tú, si me vieras a mí, te tendrías que alejar. ¿Y si no te veo y llamo a la policía? Oiga, está aquí mi maltratador. Esto es una... Claro. Me he llevado muchos asuntos así. Pues fíjate. Pues que al final al maltratador lo van a condenar, Ya te lo digo. Con lo cual, lo mejor la mayoría de casos acaba en condena. Lo mejor es a vivir durante el tiempo que dure esa orden de alejamiento a la conchinchina, para no coincidir, es decir, claro. Bueno, es que yo, sinceramente, yo digo, mire, no se complique la vida, coja y vayas a vivir con un familiar durante el tiempo que dure la orden de alejamiento, porque se está arriesgando a cometer un delito de quebrantamiento de condena o de medida cautelar. Entonces, mi pregunta es, ¿la víctima puede entrar dentro del radio del maltratador?
Evidentemente. Y si la víctima... La víctima no tiene ninguna prohibición. ¿Y si la víctima intencionadamente entra dentro del radio de esa persona? Claro, ¿qué hacemos aquí? Es decir, nos encontramos ante una situación de que la víctima, aun siendo víctima con todo el dolor nuestro y con todo nuestro apoyo, pero claro, tiene una ventaja. Y si quiere hacer daño a su maltratador, le puede hacer mucho, evidentemente, muchísimo daño. Es así. Sí, no, es totalmente de acuerdo. Sí. A eso me refiero. Luego prueba tú que tú no te has acercado, ¿vale? O sea, que pruébalo tú. Claro. Porque claro, aquí será el juez quien tendrá que valorar la versión de la víctima. Pero habrá que proteger también a esa persona. Esa persona, perdón, sí, claro que se le tiene que proteger, pero pesa sobre él una orden. Sí, de acuerdo. Pero en este caso, esta persona que está cumpliendo o intenta cumplir, pero la víctima no le permite cumplir esa orden, claro, se encuentra en una situación que dice, ¿qué hago? Mi respuesta es muy práctica, ¿eh? Vete. Vete. Si se acerca, tú te marchas. Pero vete a muchos kilómetros. No, si se acerca a la otra, tú te marchas. Es lo que yo aconsejo. Porque claro, sí que es verdad que exige dolo. El dolo es la voluntad y la conciencia de cometer el delito. Claro. Si yo no me acerco, no tengo la conciencia y la voluntad de cometer el delito. ¿No? Igual que otra situación que pasa muy a menudo es que se reconcilien, las parejas se reconcilien pesando sobre el en este caso acusado, una orden de alejamiento y conviven juntos en el mismo piso y hay una orden de alejamiento. Yo te maltrato, tú me maltratas. Y vuelves a mi casa. Yo te denuncio y a los 2 meses yo digo, mira, yo me doy cuenta que, aun siendo así, yo vuelvo contigo. Voy al juez y le digo, oiga, que hemos vuelto juntos. Muchos casos así. Pero el juez retira esa orden de alejamiento porque como están viviendo juntos... Debiera retirarla. Y no la retira. Me explico. ¿Qué pasa? Que aquí estamos hablando de la Administración de Justicia. Qué complicado, ¿eh? No, esto es la Administración de Justicia. Estamos hablando de la Administración de Justicia. Es decir, las penas no se pueden... O sea, si hay una orden impuesta, el consentimiento de la víctima no puede... neutralizar la aplicación de esta pena, ¿no? Claro, pero es como si ella dice, no, ahora esta pena que han impuesto a mí, ahora ya no la quiero. No, pero es que usted no lo decide esto lo decide el juez, ¿vale? Entonces, por aquí voy, ¿no? Pero ¿qué sentido tiene una orden de alejamiento cuando esa pareja hay una reconciliación y viven bajo el mismo techo y duermen en la misma cama? Estamos de acuerdo. Hay situaciones en las cuales los jueces han modificado las órdenes de alejamiento cuando ha sido evidente que se han reconciliado y no había... Pero claro, el problema es que esta orden se adopta porque existe una situación de riesgo. O sea, se tiene que proteger a esta persona de la otra persona. Yo no sé, es la única forma de protegerla. Juanjo, yo lo único que te deseo como abogado que no te toque nunca un cliente así que diga, ahora esto... Me los he encontrado. ¿Los has encontrado? Hombre, pero es que, a ver... Tiene que ser muy complicado. Como letrado, te encuentras algo que me enriquece mucho, todos los casos imaginables. ¿Vale? Con eso digo todos. Te encuentras situaciones de todo tipo. O sea, es que mira, claro. Esto como el bombero siempre dice, en todas las salidas siempre nos tenemos que poner en el peor de los escenarios, que si luego no lo encontramos mejor, oye, eso que ganamos. Sí. Complicado ser abogado, ser juez, cómo aplicar la ley a quién. Juan José García de Alcaraz Vázquez, nos hemos comido ya nuestros minutitos. Lo único que nos queda es dar tu dirección, número de teléfono, ¿dónde te pueden localizar? Gracias. Bueno, mi dirección, yo tengo mi página web del despacho, que es la www.gesjurisabogados.com. Me pueden localizar en mi email directamente, garciadealcaraz.vázquez@icater.org, garciadealcaraz.vázquez@icater.org, o en mi teléfono móvil 652 562323. Pues Juan José García de Alcaraz Vázquez, abogado, muchas gracias, amigo Juanjo, por haber estado con nosotros una semana más. Igualmente. La semana que viene hablaremos de otro tema que seguro que vamos a, pues bueno, como mínimo, aclarar muchas dudas que tienen los oyentes. Juan José, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Vale, ustedes no se vayan porque tenemos una sorpresa, tenemos un estreno que seguro que no van a dejar a ninguno indiferente. Así que volvemos enseguida, no se vayan. Estás escuchando La Torre de Babel.
Bueno, pues ya estamos de vuelta después de haber hablado con nuestro abogado Juan José García de Alcaraz sobre ese tema tan complicado que es la violencia de género. Dicen que el suicidio, el que se suicida, puede ser el acto valiente hecho por un cobarde o al revés. Un acto cobarde hecho por un valiente, no lo sé. Para hablar sobre suicidios tenemos al otro lado del teléfono, como siempre, a nuestro doctor psiquiatra Adolfo Pellejero. Adolfo, buenas tardes. Buenas tardes, Fran, y buenas tardes a la audiencia. No sé si hemos hecho bien la definición del suicida, que es un acto valiente cometido por un cobarde. Pues mira, esta es una de las cosas de las que quería hablar al principio, acerca de la calificación moral de la conducta suicida, porque sí que es cierto que a lo largo de la historia se ha calificado al suicida como un cobarde y se argumentaba su incapacidad para enfrentarse de forma con gallardía a sus problemas. Uh-huh. Esto los que defendían la posición de que era un acto de cobardía. En cambio, otros que defendían una actitud de valentía lo argumentaban quizá influidos por su propia incapacidad para imitar un acto suicida o por su propia incapacidad para asumir la muerte, ¿no? Uh-huh. Pero no solo se ha calificado de cobardes o de valientes a los suicidas, se les ha calificado también de locos. Pero yo te diría que, bueno, nadie consideraría locos a personajes históricos o famosos como Cleopatra, como Hemingway, uh-huh, como Sócrates, Séneca, incluso personajes históricos que no tenían absolutamente nada de locos, y que hay algunas teorías que abogan porque el suicidio puede producirse en un momento de extrema lucidez. Y fíjate lo que significa un momento de extrema lucidez. Uh-huh. Cuando uno toma conciencia de que en los años de vida que le quedan, pues tiene que asistir, por ley natural, al fallecimiento de sus padres, al fallecimiento de seres queridos, claro, a sufrir, yo qué sé, 14 gripes, alguna fractura, 3 operaciones, horas y horas de trabajo, madrugar, no sé, que en momentos de extrema lucidez, pues hay quien puede decir, mira, no me gusta. Uh-huh. ¿Me explico qué quiero decir? Sí, el no superar el duelo ese, pues puede llevar a cometer, decir, pues bueno, no puedo vivir con este sufrimiento y lo mejor es acabar con mi vida porque dejo de sufrir. Exacto. Incluso, dentro de la calificación moral de la conducta suicida, había corrientes que consideraban al suicida como un criminal. Y lo consideraban un criminal porque con su conducta suicida arrebataba a la sociedad y a la colectividad un miembro que es útil. Te lo digo para que veas los diferentes enfoques que se le pueden dar a esto. Uh-huh. Pero, si me lo permites, igual que en otras entrevistas, siempre me gusta empezar situando el tema con una definición, ¿no? Yo creo que es lo mejor desde el principio. Pues adelante. Entonces, el suicidio, desde un punto de vista etimológicamente, la palabra suicidio tiene su origen en el latín de sui, del prefijo sui, que significa a sí mismo, y cadere, que significa matar. De tal manera que suicidio, etimológicamente del latín, es matarse a sí mismo. Pero hoy en día hay una corriente que está basada en los eufemismos, que sustituye el vocablo suicidio por el vocablo autolisis, porque parece que suena mejor, parece que suena como menos ofensivo. Y en cambio autolisis, esto es tremendamente incorrecto. Autolisis es una palabra que procede etimológicamente del griego. Auto significa por sí mismo y lisis es la disolución y disgregación de los tejidos orgánicos. De tal manera que los tejidos orgánicos solo se pueden disgregar, solo pueden fermentar y putrefactarse después del suicidio. Uh-huh. Te lo digo porque algunos de nuestros oyentes seguramente habrán oído hablar de este término y como apunte me parecía importante dejarlo ahí. Incluso si quieres hacer algún apunte histórico, una introducción más extensa sobre lo que es los suicidios, o sea, adelante, estás en tu programa, es tu sección, ¿eh? Sí, hoy precisamente me gustaría dedicarlo a hacer como un recorrido histórico y como es curiosa este lapsus. Sí. Un recorrido histórico y algunas curiosidades
que yo creo que a la audiencia les agradará oír. Yo creo que sí. Por lo que suponen. Pues adelante, Mira, doctor. Si empezamos a hacer un recorrido desde los pueblos antiguos, entre los hebreos el suicidio era algo extremadamente raro. Y era raro porque, bueno, según los mandamientos de la ley de Dios, el quinto mandamiento es no matarás. Y entonces un suicidio pues sería considerado o era considerado como un pecado. En cambio, había algunos defensores del suicidio alegando que el quinto mandamiento no matarás se refería a no matarás al prójimo, pero no hablaba nada de matarse a sí mismo. Claro. Y esto dejaba una puerta abierta pues a aquellas personas que querían suicidarse, por decir de alguna manera. En la India, los habitantes que estaban asentados en las orillas del Ganges consideraban la muerte natural como una ofensa, como una ignominia, y cuando se enfermaban o se hacían ancianos, se suicidaban arrojándose a una hoguera, que es la manera de deshacerse, entre comillas, de los cadáveres allí en la India. En la India, sí. En China, en Japón, es curioso, porque cuando un japonés decidía suicidarse, desde el momento en que lo decidía y lo comunicaba hasta que se suicidaba, era permanentemente acompañado pues por sus amigos, a los que él les había informado de esta decisión. Entonces el futuro suicida les daba antes un discurso sobre las cuestiones despreciables del mundo, hacían una fiesta y después de la fiesta el suicida abandonaba el festín y se suicidaba. Es decir, son cosas muy curiosas que ponen de manifiesto que el mismo acto, el mismo hecho en las diferentes culturas, como más adelante os voy a seguir contando, tienen una manera muy diferente de llevar a la práctica. Uh-huh. Los griegos, por ejemplo, en Grecia era extraordinariamente frecuente el suicidio. Bueno, Sócrates se suicidó, y además Sócrates se suicidó de una manera muy curiosa, porque él mismo, cuando fue acusado de sus conceptos filosóficos, se defendió mal para que lo sentenciaran a muerte. Demóstenes es otro filósofo que se suicidaron varios reyes griegos, como Cleómenes, Codro, Merceo, pero una mención especial yo haría a un filósofo que era un buen filósofo, que se llamaba Peregrino. Muchos de nosotros, casi todo el mundo ha oído esto de una idea peregrina. Uh-huh. Una idea peregrina se atribuye a una idea, en un sentido peyorativo, pues que es bastante absurda y bastante ridícula. Y el origen está en que este filósofo llamado Peregrino se suicidó quemándose al bonzo para protestar contra el suicidio. Bonita manera de protestar contra el suicidio, suicidándose. Es decir, es combatir la violencia creando más violencia. Exacto, es una cuestión bastante paradójica. Paradójico, sí. Siguiendo en Grecia, hay una isla, la isla de Ceos, donde allí no había ancianos, porque cuando las personas llegaban a cumplir los 60 años, se suicidaban al considerar que ya no eran útiles a la República griega. En Mileto, también en Grecia, se despertó un frenesí desmedido por suicidarse ahorcándose. Y entonces el gobierno intervino condenando a los cadáveres a que fueran humillados una vez que se hubieran suicidado. De ahí pasamos luego a la Edad Media, uh-huh, donde los suicidios en Europa fueron muy poco frecuentes, porque en la Edad Media las creencias religiosas tuvieron mucho arraigo, y la Iglesia pues negaba la sepultura de aquellas personas que se suicidaron. Es cierto, sí. Posteriormente, en cambio, en el siglo XVI, después de la Edad Media, con los modelos paganos, el quebrantamiento de la fe, aparecieron de nuevo los suicidios, aunque son estadísticas muy poco fiables, porque hay que echar mano de libros antiguos, y algunos de los suicidios, un porcentaje alto, aquí mismo en España, pues bueno, cuando un familiar se suicida, esto tiende a ocultarse o tiende a disfrazarse para evitar una especie como de ofensa a la familia, ¿no? Uh-huh.
Mira, en Alemania, por ejemplo, un famoso autor, Goethe, escribió un libro, Werther, que relata el profundo amor que sentía un joven por una chica que, bueno, tenía pareja y se casó. Entonces, la chica esta, pues, acabó despreciándolo, pero despreciándolo, bueno, no despreciándolo, podríamos decir, acabó, pues, haciéndole ver que ese amor era imposible. Pues, tal fue el impacto que tuvo ese libro con los poemas de amor que el suicida escribió antes de morir, que provocó una ola de suicidio entre la gente joven, porque la gente joven se sentía muy identificada. Estamos hablando de una época en la que echarse un novio, tener pareja o una novia, pues debía de contar con el consentimiento familiar. Y entonces aquellos amores que no eran autorizados, por decir de alguna manera, generaban una gran frustración en la gente joven. Si no te casaban ya o te asignaban marido en el nacimiento. Exacto, y lamentablemente esto todavía aún sucede. Todavía aún hay culturas que todavía aún sucede, es verdad. Y en algunas culturas también. Sí. Siguiendo un poco con este recorrido, hay una cosa muy curiosa que pasó en Roma. Curiosa, no digo divertida, porque el suicidio nunca es divertido, pero sí curiosa. Y es que en Roma a las personas que se suicidaban se les negaba la sepultura, se les anulaba el testamento y se les confiscaban sus bienes, de tal manera que los herederos se quedaban sin herencia. Pero en cambio no se castigaba de esta manera a aquellos suicidas que lo hacían para eludir una tortura o para eludir una ejecución o incluso para eludir una condena. ¿Qué ocurrió? Que los suicidas cometían un delito primero para luego suicidarse y poder conservar la herencia para sus seres queridos. Claro, ante esta situación el Estado romano optó por recompensar a aquellos ciudadanos que descubrieran este tipo de conspiraciones, incluso ofreciéndoles una parte de la herencia del suicida. En resumidas cuentas, que al final tuvieron que hacer un código de causas legítimas y causas ilegítimas de suicidio. Y mira, es curioso, porque entre las causas legítimas por las cuales uno podía suicidarse era el disgusto por la vida. Claro, para esto el suicida tenía que dar un discurso y convencer a un tribunal de que podía suicidarse. Los ultrajes al honor, fíjate, tener una deuda que uno no podía pagar, o incluso el deseo de celebridad para pasar a la historia. Esto eran causas que los tribunales que juzgaban al suicida pues acababan determinando que podía suicidarse. En cambio, se justificaba en este caso el suicidio por parte del suicida. Exacto, exacto. O sea, había una justificación, decía, bueno, es que esto está justificado porque, bueno, ha querido pasar a la posteridad, a los libros de historia, etcétera, etcétera. Y esto hacía pues que no les quitaran, no les confiscaran la herencia, y etcétera, etcétera. Con los esclavos en Roma también pasaba otra cosa interesante, y es que como se entendía que no eran dueños de su propia vida, pues tampoco tenían derecho a suicidarse. De tal manera que si un esclavo se suicidaba después de ser adquirido por otro dueño, pues este nuevo dueño podía recuperar el importe de la transacción que tenía que abonarla el dueño que le había vendido el esclavo. Al vendedor. Fíjate tú. Pues sí. Bueno, era algo material en aquella época. Pues el esclavo era algo material, era una mano de obra, como un tractor, como una máquina. Exacto, mira, y hoy en día incluso hay mucha polémica con el suicidio, porque las compañías de seguro, si la persona que fallece y tiene un seguro de vida se demuestra que se ha suicidado, no abonan la póliza. Ya, claro. Sí, por eso se había escuchado alguna vez que en algunos casos, por ejemplo, de pues una familia que estaban, pues bueno, que iban a perderlo todo, y la única solución decía, bueno, me suicido, cobrará la viuda o el viudo del seguro y a tirar para adelante. Se habían dado casos, ¿eh? Pues cierto, así es, así es. Y unas últimas peculiaridades culturales, porque la verdad es que pasa el tiempo volando. Pues sí, nos quedan 5 minutos, doctor. Por eso. Bueno, pues mira, te diré, por ejemplo, en la Costa de Oro de Uruguay
hay un dicho que es muerte propia sobre la cabeza ajena. Y se refiere a que cuando un suicida culpa de su decisión a otra persona, esta otra persona debe correr su misma suerte, o bien voluntariamente o bien a la fuerza. O bien ejecutado. Exacto, sí. Cuando alguien se suicida, la familia exige que el causante de ese suicidio siga la misma suerte. Vale, y en el caso, por ejemplo, de que yo no me quiero suicidar, ¿quién me quita la vida? Matan. Pero entonces es un asesinato. Exacto. Pero se sabe quién ha asesinado a esa persona. En este caso me imagino que es la familia, por una forma de compensar la pérdida de ese ser. Exacto. Es como si fuera una venganza. Entonces, pero las autoridades, me imagino que saben quién ha matado a esa persona asesinada. Bueno, deberían de saberlo. Qué cosa más curiosa, ¿verdad? En determinadas culturas ya sabes que hay determinadas etnias que hacen la justicia por su cuenta, al margen, digamos, de las leyes sociales, ¿no? Claro, pero estamos hablando de Uruguay, no estamos hablando de una tribu en medio del Amazonas que no ha visto nunca, ¿no? Estamos hablando de un país civilizado y que vive actualmente en el siglo XXI, como nosotros. Exacto. Es curiosísimo. Y que de hecho fue el primer país que ganó un mundial de fútbol. Eso es. Dicho sea de paso. Uruguay, pero fíjate, que choca mucho, ¿verdad? Que en los tiempos que estamos, que haya un país que diga, bueno, no, se ha suicidado por tu culpa, por el motivo que sea, y tú tienes que correr la misma suerte. O bien voluntariamente te quitas la vida, o te la quitamos nosotros, no pasa nada. Sí, lo que pasa es que, Fran, dices bien, pero porque hay leyes, pero si no hubiera leyes, o aun habiendo leyes, el deseo de las personas a veces es un deseo que va en contra de las leyes. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy pensando, y tampoco aquí, bueno, mira, ¿por qué no? Estoy pensando en el caso de esta chica Marta del Castillo, que lleva, no sé, 3 años muerta y nadie sabe dónde está enterrada salvo su asesino, ¿no? Desgraciadamente, sí. Vale. Pues esto en España se permite. En países como Israel, al asesino le dirían, tranquilo, no te preocupes, no quieres decirlo, muy bien, hasta que no lo digas no saldrás de aquí. Lo digo porque este chico, el Miguel Carcaño, está a punto de salir a la calle. Y a punto, no le falta mucho. Y los padres siguen sin saber dónde está el cuerpo de su hija. Me parece, las leyes muy lamentables. Habrá que consultarlo con nuestro abogado. Exactamente, pero no me digas tú, bueno, yo no sé los padres de Marta del Castillo, pero si se tratara de una hija mía, pues seguramente me gustaría estar en Uruguay. Yo te iba a decir, yo si fuese padre, ya te digo yo que lo esperaba en la puerta de la cárcel con una cesta de bienvenida, seguro, ¿eh? Por eso. Y mira, tres apuntes últimos. Hay una tribu, en Rusia yo diría, Kamchadales, que consideran o tienen la creencia de que cuando mueren, resucitan en la otra vida tal y como han fallecido, de tal manera que tienden a suicidarse jóvenes para resucitar jóvenes. En cambio, los Omajas, que es una tribu sudamericana, tienen la creencia de que el suicida desaparece y entonces no tendrá otra vida. Y finalmente, los Dakotas creen que serán condenados a vagar eternamente cargando el árbol del que se ahorcan. Vale. Entonces lo que hacen es elegir el árbol más pequeño posible. Mira, todo esto puede parecer chistoso, pero desde luego es interesante y es curioso. Muy interesante. A mí me parece, más que interesante. Y mi pregunta es, en cualquier caso, ¿hay alguna justificación para algún suicidio por mucho dolor del alma o emocional o psicológico que tenga? Pues mira, ahora ya entraríamos en aspectos psicopatológicos que hablaremos con más calma en las semanas que viene, pero pues sí, yo te voy a decir. Mira, de la misma manera que hay un instinto, una conducta instintiva para comer, aquello que hemos dicho alguna vez de que uno puede comprometerse a no comer pero no a no tener hambre, también la hay para el sueño, también la hay para el sexo, las conductas instintivas no responden a la fuerza de voluntad. También hay lo que se llama un instinto de vida. El deseo de supervivencia, esto es algo instintivo. Cuando eso desaparece, cuando se pierden las ganas de vivir, pues es como cuando alguien no tiene apetito y le obligan a comer. Puede comer, claro,
pero puede comer un día, 2 días, pero llegará un momento en que ya no podrá comer más, ¿no? Porque resulta imposible ir contra una conducta instintiva, ¿no? Pues sí. Entonces, cuando se pierden las ganas de vivir, curiosamente la gente suele decir, ahora que es cuando mejor lo veíamos, se ha suicidado. Parecía que estaba mejorando y se ha suicidado. Y el paciente mejora porque por fin ha descubierto la solución a su problema. De tal manera que el suicidio para la persona supone una liberación de un sufrimiento interno claro. que no puede controlar. Hay que entenderlo desde este punto de vista. No, además es así. De todas maneras, doctor Pellejero, la semana que viene vamos a responder a muchas preguntas y a muchas dudas sobre todo el suicida. Hay que tenerlo en cuenta. Esas amenazas son para llamar la atención. Realmente, cuando una persona con un trastorno, puede ser por depresión, amenaza con suicidarse, hay que estar muy encima, no hay que darle importancia. Yo creo que la semana que viene podemos responder a todas estas preguntas. Hablaremos de esto, sí. Y además ampliaremos... Hay mucha tela de cortar. Y la semana que viene ampliaremos a 10 minutos más la entrevista con doctor. Haremos 30 minutitos. Doctor Adolfo Pellejero, amigo Adolfo, psiquiatra, muchas gracias por haber estado y habernos introducido en este aspecto sobre el suicidio, un primer contacto con lo que es y la historia. Y la semana que viene seguiremos hablando sobre el suicidio y responderemos a muchas preguntas que seguro que los oyentes tienen. Pues gracias a ti, gracias a los oyentes y un saludo para todos. Pues un abrazo muy fuerte y la semana que viene nos vemos. Si ustedes no se muevan porque volvemos enseguida. Hasta dentro de un ratito. La Joven FM. Todos los éxitos. Hit Radio. Hit Radio. Yo no soy mejor que ella. Yo no soy inferior a él. Soy igual que ella. Soy igual que él. Unidos contra la violencia de género, venceremos. No mires para otro lado. Ante la violencia de género, llama al 016. El 016 no deja rastro en tu factura. Уважаемые граждане России, мое обращение к вам связано с той ситуацией. Wir haben heute die einzigartige Chance, den Menschen Europas und der Welt zu zeigen. Hables el idioma que hables, escucha todos los viernes de 7 a 9 de la tarde La Torre de Babel con Fran Hernández. Bueno, ya estamos de vuelta otra vez de nuevo. Interesante lo que nos ha contado el doctor Pellejero, psiquiatra, sobre los suicidios. Pero como se nos ha hecho tan corto, tenemos que volver la semana que viene. Pero bueno, yo estoy convencido que la semana que viene vamos a resolver muchas de estas dudas que ustedes tienen sobre los suicidas o sobre los suicidios. Les decía antes al despedirnos en este pequeño paréntesis publicitario que hoy teníamos un estreno. Y por eso nos vestimos de fiesta para poder saludar a la invitada, más que invitada, la que va a formar parte del equipo de la Torre de Babel. No sin antes saludar a nuestros compañeros de Argentina, Roberto Monfort, México y todos los países de Sudamérica que nos escuchan. Hablamos hoy con Ana Solé, terapeuta emocional, coach emocional y muchas veces acompañante de personas que lo necesitan. Si yo les digo a ustedes 3 palabras, frustración, decepción y baja autoestima, pensará que son 3 palabras diferentes y que cada una forma parte de ese abanico de la psicología y las emociones, pero posiblemente no estemos tan cerca de encontrar lo que significa frustración, decepción y bajo autoestima. Ana, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Un placer que te hayas unido a este equipo mágico con el doctor Pellejero, psiquiatra, nuestro abogado, Teresa Porqueras, esa formidable periodista de investigación y escritora. Y nos faltaba algo en este puzzle, esa pieza, la hemos encontrado, no estaba debajo de la mesa ni debajo del sofá, ella viene de aquí, de nuestro planeta, y nos viene a hablar sobre el tema frustración, decepción y baja autoestima. Antes de entrar, ¿cómo te gusta que te defino, que te llama, te defines tú? ¿Terapeuta emocional, coach, acompañante? Sí, a mí me encanta, porque me encanta la palabra acompañante, porque es como que estoy al lado de las personas para hacer ese trabajo personal, ese día a día que a veces parece que nos hace cuesta arriba y bueno, sentirme allí una parte, un bastoncito o incluso
ir tirando semillitas entre estas personas para que pueda salir algo positivo, me encanta, me encanta. Sobre todo los tiempos que corren, que hay mucha gente con esa carencia de afectividad, de soledad, que necesita, pues eso, el sentirse acompañada, que las escuchen, ¿verdad? Sí, es importantísimo. Exacto. La labor que hacen los terapeutas a nivel de acompañamiento, lo que dices tú, es importantísimo para que esa persona se siente a nivel emocional bien y que de alguna manera intentamos recuperar ese equilibrio psicofísico. Vamos a hablar de frustración, decepción y baja autoestima. ¿Por dónde empezamos? ¿Por frustración? No sé, es todo una cadena, ¿no? La frustración la vamos adquiriendo a medida de los años, de que proyectamos desde pequeños cosas, ¿no? Me gustaría ser, y luego pues nos decepcionamos porque no llegamos a ser lo que pensábamos cuando éramos pequeños, ¿no? Es decir, la poca tolerancia a sentirnos frustrados hace que nos decepcionemos, y eso luego el ser humano lo convierte en yo no soy capaz, yo no puedo, no sirvo para esto, y entonces nos creamos esa baja autoestima que está tan presente en todos nosotros, en cualquier momento. A veces, Ana, me da la sensación de que esa frustración, esa decepción y llegar a esa baja autoestima, a veces forma dentro de un concepto educacional, y me voy a explicar. Muchas veces cuando exigimos a nuestros hijos esa competitividad diaria, ya en el colegio, ya en el deporte, si has sacado un 9.50, no, tienes que llegar al 10, y si hoy has marcado un gol, no, tienes que marcar 2. Es decir, no somos los padres a veces culpables, hablo en edades infantil, adolescente, de esta frustración. Bueno, culpables no lo somos los padres. Esa palabra de culpabilidad no me gusta. Culpables no, influenciables sí. Y a veces, mira, aquí entra la frustración nuestra. Es decir, si nosotros no hemos conseguido algo en la vida, queremos y proyectamos en nuestros hijos que ellos sí que lo van a conseguir. ¿Cuántos padres no hemos podido hacer una carrera y insistimos en nuestro hijo? Tú tienes que hacer una carrera, tú tienes que tener unos buenos estudios, una buena formación, y a veces aquella criatura o aquel joven no quiere eso, quiere otra cosa. Entonces, yo lo que creo que creamos estas frustraciones debido a nuestras frustraciones, porque si nosotros no podíamos o no teníamos medios para conseguirlo, nuestro hijo, que los tiene porque nos estamos sacrificando para que lo consiga, nos sentimos frustrados. Yo que puedo, no lo coges, no lo aceptas, pero es que a lo mejor él se sentiría más a gusto, más valorado, le podríamos hacer subir su autoestima, diciéndole, ¿a ti qué te gustaría? Pues mira, a mí me gustaría tocar la guitarra, o tocar el piano, o me gustaría ser veterinario, cualquier cosa de estas, ¿no? Claro, pero a veces es que marcamos una diferencia entre lo que es el niño, lo que es la niña, dentro de lo que es esta sociedad. Claro, si un niño con 5 o 6 años te pide un cochecito y una muñeca para Reyes, hombre, ¿cómo le vamos a comprar un cochecito y una muñeca? Es decir, nosotros mismos etiquetamos o marcamos hasta dónde tienen que llegar nuestros hijos. Sí. Si mi hijo es un chico, me gustaría que fuese abogado, que fuese médico, etcétera, etcétera. Si es chica, va por otro camino. Sí, pero aquí está muy influenciada tu frustración. Claro, pero es que mi frustración estoy haciéndole que mi hijo se frustre también. Yo no puedo pretender que mi hijo llegue a ser abogado si él no quiere ser abogado. Exactamente. Que a lo mejor lo que le gusta es ser camarero y es feliz. Pero fíjate de que estamos hablando del éxito. Sí. Es decir, queremos que nuestros hijos sean exitosos, pero es que a lo mejor si le preguntamos qué te gusta, lo que vamos a hacer es potenciar eso para que llegue a tener éxito. Yo el otro día escuchaba no sé si era una encuesta, un reportaje de incluso el Rafa Nadal, el famoso tenista, está haciendo una publicidad con un niño. Y muy buena. Exacto. Entonces, ahí está. Si yo no consigo, si este niño
le pregunta, quiero ser como tú, y él le dice, no, eres como tú eres. Tú eres único. Exacto, tú puedes llegar donde tú quieras, pero si él se compara con Rafa Nadal, se sentirá frustrado si no llega a ganar todo lo que ha ganado él, todo. Entonces ya empezaremos con la frustración, la decepción, la baja autoestima. En cambio, si yo es que la respuesta a esta, me encantó, ¿no? Porque eres tú, y tú tienes que ser lo que tú quieras ser. Además le dice, ¿tú vas a coger la raqueta como yo? Exacto, ¿Tú vas a correr como yo? No, tú eres único. Exacto. Pues eso es lo que tenemos que adaptar a nuestro día a día. Es decir, si vemos una persona que le cuesta, pues déjalo, que él se esforzará, lo conseguirá. No le digas, esto no es para ti. Vamos para otro lado. Yo es que ahí me siento tan identificada, y quizá he escogido este tema porque me siento muy identificada con mis hijos, porque yo proyectaba en ellos unas cosas que yo no había podido conseguir y realmente ellos no querían ir por allí, querían ir por otro lado. Entonces, cuando de mayores lo hemos hablado, me ha dolido porque les he hecho daño inconscientemente, ¿no? Sí, mamá, es que yo no quería ser lo que tú querías que yo fuese. Exactamente. Pero fíjate tú, y seguro que vas a estar de acuerdo conmigo, Ana, has hablado del éxito. Claro, como cualquier padre quiere lo mejor para sus hijos. Claro que sí. Y a veces no es un éxito, es decir, que sea famoso, sino el éxito económico, laboral, etcétera, etcétera. Exacto. Pero si te das cuenta, hay una pregunta que se le hace a todos los famosos cantantes, deportistas. Oye, ¿cuál ha sido tu referente para llegar aquí? Exacto. No, yo no tengo ningún referente. Yo soy cantante porque me gusta por vocación. No me he fijado ni en Rafael ni en Alejandro Sanz. Es decir, pero siempre la pregunta es, ¿hay algún referente? Porque claro, para llegar aquí has tenido que tener un referente. No. Y aquí es donde aplicaríamos esa frase de Rafa Nadal. No, yo soy único, tú eres tú, exactamente. Yo cuando era pequeña, cuando me decían, ¿te pareces a tu madre? A mí yo me enfadaba muchísimo porque yo les decía, yo no me parezco a nadie, yo soy yo. Y lo decía de pequeña, ¿no? Y era muy curioso porque a veces ahora cuando lo recuerdo pienso, es verdad, siempre decía, yo no quiero que me comparen con nadie, yo soy yo. Y tienes el mismo genio que tu abuela. No, es el mío, ¿no? Yo siempre les he dicho a mis hijas, nunca hagáis lo que quieren los demás que hagáis si no queréis hacerlo. Exacto. Yo siempre he dejado elegir a mis hijas qué han querido estudiar, qué carrera han querido decir. Sois libres, hacer lo que queráis. Es decir, yo no puedo marcar, es decir, el que yo haya estudiado una carrera, mi carrera, por convicción, porque a mí me gustaba lo que estudié, yo no puedo pretender que mis hijas o mis hijos estudien lo mismo. Exacto. Porque igual que no le gustan. Exacto. ¿Y cuántas familias hay así, ¿no? De por ejemplo, médicos que ponen toda su ilusión porque han montado una clínica y quieren que su hijo o su hija sean también médicos, especialistas, y no quieren. Si es que no quieren. Mira, mi hija la mayor decía, yo cuando termine de estudiar, papá, nos vamos a poner los dos a trabajar juntos. Y no hemos trabajado nunca juntos. Y posiblemente nunca la haremos, porque ella ha estudiado una cosa, yo he estudiado otra, y ya está. Fíjate. Exactamente. Vuelvo otra vez a lo del éxito, para que tú aquí desarrolles un poquito más. Si tú, por ejemplo, tienes un hijo o una hija que no llega a donde tú has querido que llegue, puedes sentir una frustración. Y esa frustración se ve recompensada cuando tu hija o tu hijo viene y te dice, mira, mamá, tengo novio, es médico, jefe de los servicios médicos del hospital tal, y tú dices, bueno, ya la cosa cambia. Y luego dice, no, mi hija no, pero mi yerno es médico, o mi nuera es doctora. Sí. ¿Es verdad que sí? Sí. Parece que con eso compensamos el éxito de lo que no hemos podido nosotros querer con nuestra Exacto, nuestras frustraciones. Es como que vemos en los demás lo que nosotros... Es que constantemente las personas estamos proyectando en los demás. Proyectamos todo lo que es bueno y lo que es malo nuestro. A veces nos enfadamos con alguien y tendríamos que pararnos. Yo cuando estaba pensando qué solución puedo dar para que la gente no se sienta frustrado, ¿no? Es como pararte y decir, ¿qué me está pasando, no? ¿Qué estoy proyectando en aquella persona que me está irritando tanto, que no lo soporto, que me estoy enfadando, que me estoy incluso con una cólera y rabia? ¿Qué está pasando allí? Y es que allí estamos viendo que no hemos sido a lo mejor valientes de enfrentarnos a tu padre, a tu madre, a quien sea, y decirle, yo no quiero hacer esto. Entonces, como vemos que aquella persona
sí que tiene ese valor. Nosotros nos enfadamos porque no nos estamos enfadando con ella que está sacando y está diciendo no lo quiero. No, nos estamos enfadando con nosotros porque yo no he sido capaz de hacer lo que está haciendo ella. Sí, pero fíjate, hemos hablado de frustración, decepción y baja autoestima. Cuando a veces hacemos lo que no queremos hacer, pero lo hacemos para contentar a nuestros padres, posiblemente es porque pensamos que si le decimos no lo vamos a decepcionar. Exacto, sí. Pero esa decepción que podemos ocasionar a nuestros padres es nuestra frustración. Nos marca para toda la vida, Yo hablo muchísimo de aprender a decir no. Cuesta, ¿eh? Cuesta muchísimo. Es una de las cosas que nos cuesta más a las personas. Hay personas que lo tienen ya innato y a todo te dice, uy, no, a mí no me va bien. Y yo a veces pienso, uy, ¿por qué son así? Porque a mí me cuesta decir no. Y veo que ellos tienen una soltura, oye, a mí no me va bien, a mí no. O te dicen no, rotundamente, Sí, pues mira, sí. pues esto no me gusta. Exactamente. Yo me pasa como a ti, ¿eh? Yo decir no me cuesta mucho, decir sí. Yo es muy fácil. Yo digo a todos sí y luego por dentro digo, ¿por qué he dicho sí? Exactamente. Si esto no me apetece, pero bueno, digo sí, lo hago y ya está. Pero de verdad cuesta mucho decir no. Y piensa que todo esto estamos muy condicionados, como decías tú, a todo lo que nos han dicho de pequeños, Claro. En el colegio, no hay que ser egoísta, no hay que ayudar a los demás. Nosotros tenemos una edad que en el colegio nos lo decían mucho, ¿no? Hay que ser buenas personas, ayudar a los demás. Y bueno, perfecto, puedes ayudarlos hasta cierto punto, siempre que no te perjudiquen a ti, ¿no? Es como que si yo estoy leyendo un libro y tú ahora me dices, Ana, hazme un café, yo te diré, oye, espérate un poco que estoy terminando el libro y me interesa terminarlo, porque me gusta, por lo que sea. No, dejo el libro para ir a hacerte el café y luego pensar, qué fresco, cómo es que ya está bien. Y lo peor del caso es que cuando me vengas con el café, yo he cogido tu libro, lo estoy leyendo y cuando tú me lo veas, dices, no, espera un momento, que quiero... Y le has traído el café y te quedas sin leer. Y esto te crea una frustración. Claro. Una frustración que es que te afecta muchísimo en tu carácter, en todo. Claro. Yo hablo mucho con madres que tienen hijos y vienen a terapia, ¿no? A mi consulta, y muchas veces me dicen, es que he vivido por mis hijos. Y yo cuando oigo esas palabras, ¡wow! Pienso, cuánto dolor hay aquí en estas palabras, ¿no? Es decir, te has sacrificado tu vida por ellos. ¿Has hecho un gesto, como quiero decir, sacrificado entre comillas? Sí. ¿Lo ibas a hacer, ese gesto? De sacrificado entre comillas. Sacrificado, sí, porque realmente tú no querías a lo mejor eso, ¿no? Es dedicarle el 100% de tu vida a estas personas. A lo mejor tu idea era de tener un pequeño negocio o dedicarte a, no sé, a pintar o hacer cualquier manualidades, yo qué sé. Y el tener esos hijos te ha impedido hacer aquellas ilusiones que tú tenías. También pasa al contrario. Hay personas que por su dedicación total, por ejemplo, un médico o un deportista o una azafata de vuelo, un piloto, ellos han dejado de lado, pues a lo mejor tener una pareja, tener hijos, solo porque su ilusión era el ser piloto, ser enfermera o ser algo. Es cierto. Hay momentos que hablas con esas personas que te vienen y te dicen, es que he perdido muchas cosas de la vida. Bueno, pero valora lo que tienes, lo que has conseguido. No te quedes con lo que no has conseguido. ¿Qué te ha hecho feliz? Pues esto. Pues yo a veces les comento, a ver, no te has muerto, tienes aún muchos años de vida. Haz ahora lo que no has podido hacer. Claro. ¿No? Muchas veces me dicen, es que ahora no puedo tener hijos. Adopta un hijo. O la frase, ya no tengo edad, pero ¿cómo que no tú tienes edad para todo? Exactamente. Hay personas que con 60, 70 años han dicho, voy a empezar una carrera universitaria. Claro que sí. Y se han lanzado. ¿Y por qué no? Claro. Es que si te hace ilusión, lo vas a conseguir. Claro. Que te digan lo que te digan los demás. Tú te hace ilusión, adelante.
Y eso es lo que nos da fuerza al día a día, de vivir, de encontrar un liciente, ¿no? Porque si no, estamos frustrados, desilusionados, yo no he podido, claro, pobrecita de mí, estamos en nuestra zona de confort, quejándonos, cuando nos reunimos con amigos, ¿no? ¡Oh, yo estoy harto! El otro, ¡oh, yo! Y cuando uno a lo mejor les dice, ¡ay, pues yo estoy contento! Oh, todos te miran como queriendo decir, mira ¿Y tú? Venga, va, algo estás tú disimulando, ¿no? Y no, y todos vivimos con esas pequeñas frustraciones, con esas decepciones, y no nos paramos a mirar que realmente podemos conseguir lo que queremos. Cualquier cosa. Has dicho ante una palabra, hace unos 4 minutos, has hablado de sacrificio como padre. Aquí es un tema de debate muy profundo, decir, sacrificio u obligación. Claro, ¿es la obligación de los padres mantener a ese hijo porque él le ha dado la vida? ¿O realmente es un sacrificio lo que tengo que hacer? Fíjate, puede ser un tema de debate de otro día. Podríamos hablar, sí, profundamente. ¿Obligación o eso lo que has dicho tú, sacrificio? Ana, nos queda nada, 1 minutito, 2 minutitos. Dinos todo lo que tengas que decir para que nuestros oyentes, si te necesitan como acompañante, como terapeuta emocional, como soporte, ¿qué tienen que hacer? ¿Dónde se tienen que poner en contacto contigo? Pues nada, tengo mi página web que es www.anasole.cat. Pueden buscarme en Instagram como Ana Solegresa y en Facebook también estoy como Ana Sole, terapeuta y coach emocional. Y bueno, si no, pueden llamarnos aquí si queréis para que me den el teléfono. Os doy mi teléfono, yo no tengo ningún problema. Mira, me pueden llamar. Por ahí delante tuyo tienes unos números de teléfono. Pueden llamar aquí al 93 144 8045. O al WhatsApp que tenéis, 722 28 66 67. Estoy encantada, te doy muchas gracias por darme esta oportunidad. Gracias a ti. Para mí es una ilusión. Espero. Es una ilusión estar aquí y conseguir. Espero no decepcionarte, para que no te frustres y tu autoestima no baje. Nosotros vamos a intentar aquí semana tras semana que seas una más, ayudar a los oyentes, que realmente es por el que estamos nosotros aquí, tanto tú como yo, es decir, ayudarlo. Ya saben que nosotros aquí estamos para ayudarles. Sin ustedes, nosotros sería imposible hacer este programa. Por eso nuestra ilusión semana a semana es tenerles ahí detrás, a todos, que no nos falten ninguno. Y si podemos conseguir alguno más, mejor que mejor. Claro que Ana Sole, terapeuta emocional, coach y acompañante y mejor persona. ¿Por qué no decirlo? Gracias. Ana, la semana que viene un poquito más, claro, ¿vale? Sí. Y vamos a hacer que nuestros oyentes, dentro de todo lo que estamos viviendo, desconecten un poquito de todos los problemas y ese bombardeo de noticias que nos llegan tan negativas. Claro que sí, y un poquito de esperanza, que todo tiene solución, os lo aseguro. Todo. Y ustedes ya lo saben, no se muevan. Tenemos una entrevista con nuestra compañera Teresa Porqueras, que es una sorpresa, es un personaje de mucha relevancia y que lo tenemos aquí en Gin Radio, así que si no se lo quieren perder, no se muevan, porque volvemos enseguida. Un saludo y hasta ahora. Граждане России, мое обращение к вам связано с той ситуацией. Wir haben heute die einzigartige Chance, den Menschen Europas und der Welt zu zeigen. Hables el idioma que hables, escucha todos los viernes de 7 a 9 de la tarde La Torre de Babel con Fran Hernández. Bueno, estamos de vuelta. Hay que ver lo que cada semana nos aporta el doctor Pellejero, psiquiatra. Hemos hablado sobre los suicidios, escalofriante, ¿verdad? Se nos ponían los pelos de punta. Pues de los suicidios, que ya lo dejamos aquí. Yo creo que ya profundizar más no podemos. Nos vamos a hablar de ovnis. Y nos vamos a hablar de ovnis con un escritor, periodista. Él es Miguel Pedrero, es director adjunto de la revista Año Cero, miembro del equipo de los programas La Rosa de los Vientos y El Colegio Invisible, ambos programas que se emiten en Onda Cero. Anteriormente trabajó en emisoras como Radio Nacional de España, Podium Podcast, y fue codirector
del programa Milenio, un programa que se emitía en la televisión de Galicia. También ha sido conductor del espacio Más allá de la verdad en 13TV. Ha escrito un libro que se llama Ovnis, mensajero de la conciencia global. Buenas tardes, amigo Miguel Pedrero. ¿Qué tal? Muy buenas. Encantado de estar con vosotros. El placer es nuestro. Tenemos aquí a mi lado a Teresa Porquera, que está mirando el libro con ojo. Ella que se lo está leyendo, se lo ha leído. Teresa, tenemos al otro lado del teléfono a Miguel Pedrero. Pues es un lujo tener a Miguel y hablar de su libro, que ha salido hace nada, y es un libro fascinante para todo aquel que le encante la temática ovni, porque nos explicará una teoría que tiene Miguel y que espero que nos la explique a todos, porque es una teoría muy interesante. Yo me estoy leyendo el libro y hablas algo así, Miguel, como que existe una conciencia global que lo explicaría todo, ¿no? Muy buenas, Teresa. Buenas. Pues sí, la verdad es que es un planteamiento un tanto diferente, porque yo desde que era un adolescente y empecé a investigar con mis medios el asunto ovni, yo siempre pretendí llegar a una conclusión. Yo no investigo casos por investigarlos, sino que trato de hallar conclusiones, ¿no? Con todo el universo de casos que he podido investigar y toda la documentación que he podido conseguir, ¿no? Y este libro es una respuesta no solo al fenómeno ovni, sino a otros muchos fenómenos anómalos que pueden tener el mismo origen, y si queréis entramos en ello sin ningún problema y directamente. Adelante, Pedrero, adelante. Bueno, pues fíjate, yo empecé hace un par de años a unir las piezas, y comencé a unir las piezas cuando estaba investigando un asunto que aparentemente nada tiene que ver con los ovnis, que son las apariciones de la Santa Compañía. Yo hasta entonces pensaba que eso eran meras supersticiones, una tradición muy enraizada en determinados lugares de Europa y también en la península ibérica, obviamente, y fundamentalmente en Galicia, que es mi tierra. Y después de hacer trabajo de campo con algunos antropólogos que hacen trabajo de campo y recopilan testimonios, me di cuenta de que la mayoría de los testimonios de personas que habían observado a la Santa Compañía, es decir, esa procesión de almas en pena, según la tradición, pues no eran lo que nos podemos imaginar, no eran personas de cierta edad, supersticiosas, del ámbito rural, sino que eran gente agnóstica o atea, gente urbanita que va a pasar un fin de semana al campo. Y los antropólogos me decían, ¿no? Me decían, es que nosotros creemos que hay algún tipo de estímulo externo, aparte de la tradición, porque toda la gente cuenta lo mismo, la misma forma de aparecer y desaparecer, la misma sensación, como si estuvieran en una campana de aislamiento. Bueno, me explicaron una serie de características que luego yo recogí en testimonios en personas que habían observado a la Santa Compañía, y me di cuenta de que era exactamente igual que el fenómeno ovni. Es decir, aquellos protagonistas de encuentros cercanos con ovni cuentan lo mismo, las mismas sensaciones, esa sensación de campana de aislamiento, es decir, que desaparece el sonido ambiente, la sensación térmica, en cuanto aparece ese fenómeno, la realidad cambia, y cuando desaparece es como si volviera otra vez la normalidad. Pero además de todo eso, lo interesante es que la Santa Compañía es un mito muy bien estudiado por los antropólogos. Se sabe de dónde se origina, en dónde y más o menos en qué época, que tiene que ver con la caza salvaje de los pueblos nórdicos, cómo eso va mutando con el paso del tiempo, se va sincretizando con el cristianismo y va dando lugar a esa tradición de las almas en pena, que tiene mucho que ver con la creencia del purgatorio, ¿no? Es un mito. ¿Saben de dónde viene el mito? Sin embargo, se aparece, y los antropólogos dicen, es que no puede ser posible que todo el mundo cuente lo mismo, ¿no? Aquí hay algo más, ¿no? Exactamente igual que los ovnis. Los ovnis son un mito que nacen en los años 20 en Estados Unidos, en unas novelas de ciencia ficción, en los que ya aparecen platillos volantes, extraterrestres, pero eran novelillas de ficción que se extendieron como la pólvora entre los estadounidenses, y ese concepto entró a formar parte en la cultura popular de los norteamericanos, ¿no? Y unas décadas después, esos platillos volantes, naves extraterrestres que llegaban de otros mundos, comienzan a verse en todo el mundo, y además haciendo lo mismo que describían esos cómics o esas historietas de ciencia ficción, aterrizando, dando sustos a la gente, recopilando muestras del terreno, secuestrando a gente para hacer pruebas físicas. Es decir, es exactamente lo mismo, un mito
que se aparece. Entonces la pregunta es, ¿quién es o qué es lo que utiliza el mito para mostrarse ante nosotros? Y de ahí parto en este libro, en OVNIs, mensajeros de la conciencia global. Claro, esto, fíjate, piensa que nuestros ancestros ya hay pinturas rupestres, al menos se atribuye que hay algunos dibujos que sí que parece que la forma de ese dibujo es la de una nave, como la que hoy pues bueno, nos quieren hacer ver, que se presentan y demás. Yo no sé qué vinculación hay entre aquella parte prehistórica de esos dibujos y llegado a nuestros tiempos. Mira, en el cielo se han visto cosas desde el principio de los tiempos y siempre los seres humanos atribuyeron a los cielos o le atribuyeron a los cielos la morada de los dioses, ¿no? Los cielos son la morada de los dioses y siempre los seres humanos han mirado hacia arriba para buscar esas respuestas de los dioses y muchas veces los dioses han ofrecido esas respuestas, ¿no? Yo hace algunos años tuve la oportunidad de viajar al desierto del Tassili, al sur de Argelia, que es considerada la capilla sixtina del arte rupestre, y a mí lo que me interesaba es que hace unos 8.000 años aproximadamente los habitantes del Tassili dibujaron a unos seres que adoraban, unos seres absolutamente extrañísimos, ¿no? Algunos parece que van incluso con una escafandra, con un traje pegado al cuerpo. Sí se ven una serie de objetos que parecen que son cosas que vuelan. Hay otros seres de aspecto absolutamente antropomorfo, monstruoso, ¿no? Y todos esos parecen que eran los dioses de esos habitantes del Tassili. Los antropólogos dicen que efectivamente los habitantes del Tassili hace 8.000 años veían a esos seres, pero que los veían en sus ensoñaciones y en sus estados alterados de conciencia después de utilizar o después de ingerir sustancias enteógenas, alucinógenos, básicamente. Pero yo creo que no. Yo creo que, porque fíjate, muchas de esas pinturas del Tassili, o la mayoría, son pinturas muy realistas, escenas de caza, de guerra, escenas de pesca, de la vida diaria, escenas de sexo de todas las formas y maneras que os podáis imaginar, y esas escenas con los dioses, ¿no? Entonces, yo estoy convencido de que veían a esos seres, no sé si en sus trances chamánicos, quizás los veían como nosotros ahora vemos a los ovnis que aterrizan, o a la Santa Compañía, y para ellos esos eran sus dioses, ¿no? Es decir, que luces en el cielo se han visto siempre. Lo que cambia es la interpretación, ¿no? Hay determinados pueblos indígenas que consideran que las brujas se desplazan en forma de esferas luminosas por las noches que entran en sus chozas, ¿no? Y que pueden llegar a hacer el mal. Y hay antropólogos absolutamente prestigiosos que han dado fe de que han visto esas luces y claro, cuando les preguntan a los miembros de esos pueblos, pues les dicen que son las brujas voladoras, ¿cuál es el problema, ¿no? Por lo tanto, lo que cambia es la interpretación. Desde mi punto de vista, hay un fenómeno que se adapta al contexto cultural de cada época y que nosotros también interpretamos de forma diferente. Y Miguel, en tu libro OVNIs, mensajeros de la conciencia global, haces un repaso a la historia de los ovnis y sobre todo hablas del gran Jacques Vallée y dices que él opinaba que los ovnis no son solo naves extraterrestres, que había algo más. ¿A qué se refería? Claro, Jacques Vallée es un astrofísico, es un tipo fascinante, es uno de los grandes, para mí el gran ufólogo, el gran investigador ovni de la historia. Él, como digo, es astrofísico. Él empieza a interesarse por el fenómeno ovni en los años 60, cuando trabajaba en un observatorio astronómico de Francia y detectaron un ovni, y el director del observatorio mandó destruir esos registros del ovni, y él se cabreó mucho, ¿no? Porque él, como buen científico, quería saber qué era aquello, ¿no? Ahí empieza su interés por el fenómeno ovni, aunque hay que decir que ya antes Jacques Vallée estaba muy interesado por el mundo de la magia y el ocultismo, no como practicante, pero sí como desde el punto de vista histórico, ¿no? Le encantaba coleccionar libros antiguos sobre ocultismo, sobre magia, era su afición, ¿no? Y precisamente manejando ese tipo de libros se encuentra con algunos volúmenes antiguos de la Edad Media que aluden a unos seres muy extraños que venían de un país. Ellos decían que venían de un país que se llamaba Magonia,
que viajaban por los cielos a bordo de barcos, porque entonces nada volaba, y que prácticamente se comportaban exactamente igual que los modernos tripulantes de los ovnis, ¿no? Descendían, secuestraban a gente, luego la liberaban, mantenían conversaciones absurdas, ¿no? Y él se dio cuenta de que ahí había algo interesante. Comenzó a investigar el folclore y descubrió, pues, lo que he dicho yo antes, que el fenómeno ovni se adapta al contexto cultural de la época. Ahora nosotros pensamos, son extraterrestres, y nuestros antiguos, que eran idiotas, pues los identificaban con dioses, con demonios, con brujas voladoras. Y yo digo, pero si es lo mismo. Es decir, en la época de la era espacial, ese mismo fenómeno, desde los años 50 y 60, pues se presentan como seres extraterrestres. Ya no se presentan así. Ya se están presentando como viajeros de universos paralelos o habitantes de otras dimensiones. Es decir, como ahora la física cuántica ya digamos que ya se ha extendido por la cultura popular, hay series de televisión, hay libros, hay documentales que hablan de esta historia, de los viajes en el tiempo, de los viajes a otras dimensiones, a otras realidades, a otros universos paralelos, pues se presentan así, pero en el fondo es el mismo fenómeno adaptándose a cada contexto cultural. Y claro, yo lo que me he planteado es, entonces, ¿cuál es el origen de ese fenómeno y qué es lo que pretende? Miguel, hablas en tu libro sobre absurdos humanoides. Cuando hablas de absurdos humanoides, ¿a qué te refieres? Bueno, pues yo que he investigado muchísimos casos de encuentros con humanoides, de casos de todas las características que os podéis imaginar, incluso en bases militares españolas, la conclusión a la que uno llega es que es un absoluto galimatías. Los ufólogos de los años, algunos ufólogos de los años 70 y los años 80 se dedicaron a realizar catálogos de humanoides, es decir, recopilaban diferentes casos, documentación de diferentes casos, y basándose en los dibujos de los testigos o en las descripciones de los testigos, pues trataban de identificar diferentes tipologías de extraterrestres, ¿no? Y la única conclusión a la que puedes llegar cuando observas esos catálogos de extraterrestres que tanto trabajo, tantas décadas de trabajo acarreó a tantos investigadores, pues no llega a la conclusión, como digo, que es un galimatías, porque no hay un humanoide igual a otro, no hay prácticamente una nave igual a otra. Sí, todas en forma de disco, aparentemente todos los tripulantes van ataviados con ropajes muy futuristas, pero que en el fondo están en consonancia con la estética de la época en la que se ve ese objeto y ese humanoide. Por lo tanto, es algo absolutamente diferente. O sea, los casos de encuentros cercanos son absolutamente absurdos. Es decir, ¿qué sentido tiene que aterrice un platillo volante delante de unos tipos que van por una carretera? Los tipos desciendan del automóvil, del platillo volante bajen también unos humanoides y la conversación sea la siguiente: ¿vamos bien por aquí para Huelva o nos hemos equivocado? O sea, ¿tú te crees que unos extraterrestres que vienen de otro mundo paran un coche y le preguntan a los tipos del coche si van bien por ahí para Huelva? Miguel, hay que reconocer que las carreteras en Andalucía son muy liosas por esos pueblos, ¿eh? Sí. Entonces, allí ya te digo yo que ni el Google Maps te saca. Pero no hay nada más absurdo, tienes toda la razón del mundo. Hasta los extraterrestres es absolutamente absurdo. Es decir, que es otra cosa. No importa la escena que se presenta ante los testigos, no importa la forma de los humanoides, no importa la forma del aparato, no importa nada más que el impacto que genera el fenómeno en la conciencia de los testigos, en la mayoría de los cuales, o a la mayoría de los cuales, pues se produce en ellos un cambio de conciencia, es decir, que comienzan a interesarse por otro tipo de cuestiones, leen de ciencia, de historia, se dan cuenta que el mundo es mucho más amplio de lo que se pensaban y cambia absolutamente su paradigma, pero la de ellos, o sea, cambia su paradigma y cambia también el paradigma de la gente que tienen a su alrededor. Es decir, yo siempre digo que el fenómeno OVNI está provocando un cambio de conciencia global, porque son millones y millones y millones y millones de casos de encuentros cercanos con OVNIs. A nosotros, a los investigadores, nos llega una minimísima parte, estoy completamente seguro. Claro. Por lo tanto, es un fenómeno que está generando un cambio de conciencia a nivel global a lo largo del tiempo, pero de un modo, digamos, subterráneo. Es decir, de un modo
que no puede identificar ni investigar ningún tipo de institución militar, ni académica, ni científica, ni los sociólogos, ni los antropólogos. Es decir, es algo que no se puede medir, que no se puede cuantificar, pero que se está produciendo. Ese cambio de paradigma lo está produciendo el fenómeno ovni. Y al hilo de lo que comentas, en el libro explicas que los testigos con frecuencia ven su vida cambiada y desarrollan extrañas habilidades. ¿Nos puedes explicar un poquito esto? Sí, claro. Esto es muy curioso porque yo al principio, cuando empecé a investigar este tipo de cuestiones, el asunto ovni, yo con 15 años, yo lo que quería demostrar, con 15 años, quería demostrar que los extraterrestres nos estaban visitando, y yo quería demostrárselo al mundo, obtener las pruebas para demostrárselo al mundo. Luego me di cuenta que la cosa es un poco más complicada que todo eso, ¿no? Y luego uno se da cuenta, como os decía antes, que lo importante es el cambio de conciencia que generan los testigos. Yo, como he entrevistado a muchos testigos, con algunos de ellos he hecho mucha amistad y son grandes amigos, ¿no? Y entonces puedo ver cómo ha cambiado su vida, ¿no? Y entonces me doy cuenta de que se produce en ellos, como decía antes, un cambio absoluto de paradigma, y no cambian ellos, sino también su familia. Pero es que además es habitual, como decías ahora, Teresa, que luego de un encuentro cercano, es habitual que vuelvan a vivir 2 o 3 experiencias más de encuentros cercanos a lo largo de su vida. No solo eso, sino que también suele suceder que a estos testigos se les desarrollan ciertas capacidades psíquicas, es decir, sueños premonitorios, cuestiones vinculadas con la telepatía, digamos que una mayor apertura psíquica. Y es habitual que también vivan experiencias de otro tipo, es decir, quizás que tengan que ver con los contactos con el más allá, con lo que se dan llamar viajes astrales o experiencias de visión remota. Es decir, es como si se abriera algo en su conciencia, es como si ese encuentro cercano con ovnis fuese como una especie de interruptor que abriera su mente a otras posibilidades prácticamente infinitas, ¿no? Y luego, en los casos de encuentros cercanos, hay una serie de elementos marginales al relato que para mí son lo realmente importante, elementos absurdos, como por ejemplo que yo estoy hartísimo de escuchar a testigos, a personas que se han encontrado con ovnis en carretera, que me digan lo siguiente, y eso que yo nunca lo pregunto, me digan: mira que estoy harto de circular por esa carretera a esas horas y suele haber un tráfico enorme, y sin embargo ese día no pasaba ni un solo coche, el día del encuentro cercano. Esto si te lo cuentan 5 veces, bueno, pero cuando te lo han contado 800 o 1000 veces, uno empieza a pensar que aquí hay algo. Es como si el fenómeno despejara el teatro de operaciones o creara una realidad paralela, no lo sé, para que solamente ese testigo o esos testigos, esa persona o esas personas, se conviertan en protagonistas de ese fenómeno. Es como una obra de teatro preparada para una serie de personas concretas y en un lugar concreto. Miguel, ¿qué es lo que ve Francisco Moset en Altea, Alicante, junto a su hermana y su cuñada entonces? Bueno, este es uno de los casos también curiosos. Francisco es muy buen amigo. Es una de estas personas a las que entrevistas porque te llega a su caso, y con él he hecho muy buena amistad, ¿no? He estado en su casa, he estado cenando con él, que me ha presentado a sus amigos, me ha presentado a sus amigos músicos, me lo he pasado muy bien con ellos de copas, ¿no? Te quiero decir que, o tomándonos algo por ahí, y el caso de Francisco es un caso que en realidad yo en este libro cuento una parte de su caso. Su caso es más amplio, ¿no? Ya casi se merecería un libro solo su caso, porque comienza desde que es muy pequeño y tiene una serie de visitas de dormitorio de las que no solamente es testigo él, sino también parte de su familia, y la cosa queda ahí olvidada. Él es testigo de ovnis en un par de ocasiones, hasta que sucede el gran caso, que es el que yo relato en el libro, que es un encuentro cercano con una serie de esferas luminosas, un montón de esferas luminosas que giran unas sobre otras en Altea, en Alicante. No solamente se encontraba él ese día, sino que estaba también su hermana, estaba su cuñado, y los 3 son testigos de ese fenómeno. Lo que ocurre es que en un momento determinado Francisco ve la escena desde cierta altura, da la impresión de que desaparece de
del lugar de ese encuentro cercano. Él tiene una serie de recuerdos fragmentarios, pero sí se acuerda de que ve la escena desde cierta altura, como si estuviera en algún tipo de aeronave, ¿no? Y bueno, yo finalmente lo entrevisto a él, entrevisto a su hermana, entrevisto a su cuñado, y al final decidimos hacer una regresión hipnótica que lleva a cabo un hipnólogo muy conocido en España. Ahí salen una serie de detalles. Él recuerda que está en una camilla tumbado, que hay unos seres a su alrededor, que tienen unas manos muy largas y 4 dedos, ¿no? Recuerda una serie de cuestiones en su vida. Es decir, bueno, ese tipo de cuestiones son muy complejas. No quiere decir que sucediera así, ¿no? Yo ya le había advertido de que en una regresión hipnótica pueden salir miedos, esperanzas, ilusiones, sueños, películas que has visto, fragmentos de novelas. Es decir, que en el fondo estás tratando con el inconsciente, ¿no? Lo cual es muy, muy problemático, ¿no? Pero básicamente esa es la historia de Francisco. Desde luego el encuentro cercano es absolutamente espectacular porque es muy, muy, muy cercano, y a partir de ahí él también comienza a vivir una serie de experiencias de todo tipo, de las que estoy muy al día porque, como digo, estamos muy en contacto, ¿no? Y esto es habitual en otros casos de encuentros cercanos, que los testigos o los protagonistas de esos encuentros luego desarrollen ciertas capacidades o experimenten otro tipo de sucesos que podríamos denominar anómalos. Y una de las cosas más importantes, los aspectos más importantes del fenómeno OVNI es encontrar pruebas por un investigador. Leyendo el libro hay un apartado muy curioso que me gustaría que nos explicaras un poquito, que al final del libro dices que hay un tablero Ouija, unas mujeres que intentan contactar con los supuestos extraterrestres, y el capítulo se llama Probando a los extraterrestres. No sé si nos puedes hablar un poquito. Ese es otro de los casos, porque en este libro sí es cierto que planteo... Es un libro muy raro, ¿no? Porque hablo de ovnis, vinculo el fenómeno con las experiencias cercanas a la muerte, que desde mi punto de vista tiene todo que ver. Es un libro en el que se habla de ciencia, de biología, de física cuántica, del cerebro, de qué es la conciencia, de la existencia de esa conciencia global, qué experimentos se están haciendo para demostrar la existencia de esa conciencia global. En fin, es un libro en el que hay muchas cosas y también hay muchos casos, ¿no? Casos que he podido investigar y que he podido recopilar, y uno de ellos es el al que tú te refieres, que es un caso también absolutamente absurdo, como la mayoría de los casos de OVNI, de dos amigas que deciden ponerse a practicar la Ouija para contactar con los espíritus, pero no aparece un espíritu, sino que aparece una entidad que se identifica como extraterrestre, ¿no? A partir de ahí comienza esa comunicación, siempre a través del tablero de la Ouija, empieza a correrse la voz en su círculo familiar y ya acuden a esos contactos a través de la Ouija pues muchas más personas, ¿no? Amigos, familiares, amigos de los familiares, y se crea un grupo bastante amplio de personas que cada cierto tiempo participan en esas experiencias, ¿no? Lo curioso es que claro, esta gente pide pruebas, ¿no? Y las pruebas que pide pues son muy concretas, ¿no? Que consisten en la aparición de unas personas vestidas de una manera determinada en la puerta de su casa y a una hora que ellas ponen, ¿no? Que estas mujeres ponen, ¿no? Y bueno, pues cosas pues no sé, tan bizarras como decir, bueno, pues si sois vosotros tienen que aparecer dos tipos vestidos de negro, con gafas de sol, con unas llaves en la mano, con un paquete de Marlboro en el bolsillo de la camisa y tarareando una canción, ¿no? Y así se producía, ¿no? Aparecían estos tipos, les decían aquí estamos, ¿no? Sonreían y desaparecían delante de sus ojos, ¿no? Esto pasó en 2 ocasiones, ¿no? Comenzaron a recibir diferentes mensajes supuestamente procedentes de estos extraterrestres, y luego hay otra experiencia muy bizarra de una de las participantes en esta experiencia, que una noche viajaba con el novio, ella era muy joven, tenía 16 años,
y viajaba con el novio en coche. Esto os estoy hablando de los años 70, cuando ocurrió esta historia. Yo luego entrevisté a buena parte de los protagonistas de esta historia, pero muchas décadas después, ¿no? Pero esto ocurrió en los años 70, ¿no? Y entonces, bueno, iba con el novio de noche, conducía al novio, y este chico comenzó a meterse con ella. Como sabía que lo que hacía con sus tías y con sus familiares, pues empezó a reírse de ella, ¿no? A cachondearse, ¿no? Así que contactáis con los marcianos, claro, van a venir los marcianos y se van a comunicar con vosotras, no con el presidente de los Estados Unidos. Anda, ya empezó a meterse con ella, ¿no? Hasta un punto, me contaba esta entonces chica, ahora ya una mujer, ¿no? Me decía, bueno, llegó un momento de tal tensión, que estaba tan cabreada, que pensé, si estáis por aquí, dadle un susto a este. Y en ese preciso momento aparece un objeto volador, un platillo volante, que se pone delante del coche. El coche se para, el novio sale asustadísimo, aquello se coloca sobre el automóvil, justo sobre el automóvil, y en un momento determinado aquello que parecía un tío vivo, o sea, con un montón de luces para que fuera bien visible, pega un acelerón enorme, levanta una ventisca que mueve los árboles y desaparece, ¿no? Bueno, el novio, que ahora es su marido, ¿no? Desde hace muchísimos años, ¿no? Y tienen varios hijos y tal, pues nunca más ha vuelto a meterse con ella por esas experiencias que tuvo en los años 70, ¿no? Pero bueno, esto es el leitmotiv de muchos otros casos que cuento en el libro, y que el denominador común, pues, es que son muy bizarros, es que son muy absurdos, ¿no? Algunos compañeros, algunos investigadores, a lo mejor no les gusta que diga esto, pero es que la mayoría de los casos son así de bizarros y son así de absurdos, pero suceden de verdad, es decir, los testigos te están contando su verdad, lo que ellos han vivido. Hay otros casos todavía mucho más bizarros que cuento en el libro, de encuentros en bases militares, ¿no? Es decir, que suceden, pero tienen un elemento absurdo absolutamente innegable. Yo aquí, mi pregunta sería, ¿qué pasará cuando los estados, esos estados grandes, desclasifiquen pues esos archivos secretos de OVNI? ¿Qué no vamos a encontrar, Miguel? Bueno, en realidad ya hay muchos desclasificados, es decir, los Estados Unidos, las diferentes ramas del ejército, incluso agencias federales, han desclasificado cientos de miles de documentos sobre el fenómeno OVNI. La CIA, la DIA, que es el Servicio de Inteligencia del Departamento de Defensa, el FBI, la Fuerza Aérea, la Marina de los Estados Unidos. Luego ha habido una desclasificación muy importante del Ministerio de Defensa británico, del Ministerio de Defensa de Dinamarca. Brasil también ha desclasificado documentos. Francia ha desclasificado todos sus documentos OVNI, que en el caso de Francia además es muy interesante, porque dentro del Centro Nacional de Estudios Espaciales, que vendría a ser algo así como la NASA francesa, pues desde los años 70 opera un grupo que se dedica a la investigación del fenómeno OVNI, un grupo formado por físicos, ingenieros, especialistas en fotografía, etcétera, etcétera, es decir, científicos que forman parte del Centro Nacional de Estudios Espaciales francés y que se dedica a la investigación del fenómeno OVNI, pero desde los años 70, ¿no? Y todos esos informes han sido desclasificados, cientos de miles. España también empezó un proceso de desclasificación en el año 92, que duró varios años, aunque no se ha desclasificado todo. Yo sé que no se ha desclasificado todo por razones absolutamente absurdas, ¿no? Porque pensaban que iba a ser un escándalo absoluto, y no iba a ser un escándalo, porque el mundo iba a seguir girando y la gente se iba a seguir preocupando de pagar su hipoteca, de mantener su trabajo, de que su familia esté bien, es decir, no se iba a caer el mundo. Y no hace tanto, el gobierno de los Estados Unidos ha reconocido que dentro del Pentágono operaba y opera un grupo que se dedica a la investigación del fenómeno OVNI, y no solamente eso, sino que han reconocido la veracidad de varias filmaciones que han sido divulgadas por diferentes medios, y la propia Fuerza Aérea, la propia Marina de los Estados Unidos ha reconocido que esas filmaciones son suyas, y esas filmaciones lo que muestran pues son cazas militares, cazas de la Marina de los Estados Unidos,
persiguiendo platillos volantes por los cielos de Estados Unidos, ¿no? Quiero decir que, mira, hoy en día, si alguien quisiera investigar el fenómeno OVNI sin salir del salón de su casa, solamente basándose en los informes desclasificados, no tendría vidas para analizar toda la información que está online, en línea, de todos los cientos de miles de páginas que han sido desclasificadas por diferentes países del mundo y que, como digo, están a disposición de cualquier internauta que lo quiera buscar, ¿no? Es decir, y si lo quieres analizar, pues tu vida y tres reencarnaciones más, y yo creo que no será suficiente ni siquiera. Y una curiosidad, Miguel, tú en tu vida, investigando todos estos fenómenos, ¿has tenido la posibilidad de ver un ovni? Yo he visto ovnis en varias ocasiones, ¿no? Al menos en 3 ocasiones, en 3 ocasiones de forma bastante clara. La más espectacular fue la primera vez, sin ninguna duda, porque sucedió en el año 94, a finales del año 94, en un encuentro previa cita con un contactado. Fijaros si ha llovido, desde el 94 hasta ahora. Sí, 30 años, madre mía. Y fue con un contactado, con una persona que decía que estaba en comunicación con los tripulantes de estos objetos voladores no identificados, ¿no? Y 4 personas, entre ellas el contactado y quien está hablando ahora, o sea, yo, pues fuimos testigos de la aparición de un objeto enorme de aspecto romboidal, metálico, esa es la impresión que daba, y que no hacía ningún tipo de sonido, que estaba muy cerca de nosotros, yo diría que a tiro de piedra sobre nuestras cabezas, y que en un momento determinado pensamos que aquello iba a tomar tierra, pero no, siguió su camino y finalmente desapareció. Pero ya os digo que el avistamiento fue bastante claro y éramos 4 las personas que estábamos en un monte de noche en pleno mes de diciembre esperando ese contacto ovni que aparentemente se produjo. Es decir, que luego volvimos con ese contactado a ese lugar y otros muchos infinidad de veces y que nunca vimos nada, ¿no? Pero esa noche sí, yo creo que a todos los que estuvimos allí esa noche, esta experiencia nos cambió la vida. No sé si para bien o para mal, pero desde luego nos cambió la vida. Bueno, yo creo que para bien. Pues Miguel Pedrero, hemos llegado ya al final, nos hemos comido todos los minutos. OVNIs, mensajero de la conciencia global, de Miguel Pedrero, de la editorial Sidonia. Ya saben, si quieren profundizar más en el tema de los OVNIs, mensajeros de la conciencia global, encontrarán respuestas sobre si los átomos poseen conciencia y muchas más. Miguel Pedrero, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Ha sido un placer muy interesante. Oye, yo te invito, no sé si te invito o te reto, a que volvamos en otro programa a volver a profundizar más sobre el tema de los ovnis, esos mensajeros de la conciencia global. Claro que sí, cuando queráis, sin ningún problema. Yo agradecido de que me prestéis vuestros micrófonos. Pues ya sabes que esta es tu casa, como le digo a todos los grandes invitados que tenemos aquí, esta es tu casa y cuando tú quieras el micrófono no te va a faltar. Miguel Pedrero, muchas gracias de nuevo, feliz fin de semana y espero verte pronto por aquí por los estudios de GIM Radio Barcelona. Claro que sí, un abrazo fuerte. Muchas gracias, Miguel. Chao. Pues bueno, pues hemos llegado al final. OVNIs, mensajero de la conciencia global de Miguel Pedrero, muy interesante. Lástima que no tengamos más minutos para poder profundizar más en el tema OVNI, que es un tema más que interesante. Teresa, hemos llegado al final, un viernes más. Nos vamos de fin de semana, volvemos la semana que viene con mucho más. Con muchos más temas, porque nos gusta, bueno, que los expertos nos expliquen temas que de verdad se los profundizan y sobre los que saben mucho. A mí me ha encantado, el hablar de ovnis. A mí también, además aprendemos cosas que no conocíamos y eso es la grandeza de estas personas, del conocimiento tan profundo de estas personas sobre sus temas, que nosotros aprendemos al mismo tiempo y luego podemos transmitir esos conocimientos a terceras personas. Pues ya lo saben, muchas gracias por haber estado aquí, por habernos soportado o aguantado o escuchado, depende de ustedes ya cada uno, como se lo hayan pasado. Nosotros desde aquí les deseamos un feliz fin de semana. En el control de sonido, como siempre, esta vez Sandra Cariñena, ella solita, a los mandos de esta nave.
de la nave, que no es un ovni, pero que no es tarea fácil. Así que lo de siempre, un servidor Fran Hernández, como siempre, un beso, un abrazo y que pasen un buen fin de semana. Hasta la semana que viene. Hables el idioma que hables, escucha todos los viernes de 7 a 9 de la tarde La Torre de Babel con Fran Hernández.